Buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos ahí con ustedes. Otra de las cosas que nos han preguntado siempre, y se me pregunta a veces muchísimo, es ¿cuál es la diferencia entre el sacerdocio o el sacerdote y el sumo sacerdote? Porque nosotros obviamente tenemos sacerdotes, pero dice el protestantismo que ya no existe el sacerdote, que ya no existen los sacerdotes, que solamente hay uno, que es Cristo. Y hay una diferencia que ellos ignoran, por supuesto. Hay una diferencia que ellos no saben, ¿ok? Entonces es lo que yo voy a mencionar el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia de el sacerdote y el sumo sacerdote? Miren, debemos recordar que en el Antiguo Testamento existían dos clases: sacerdocio o sacerdote y sumo sacerdote. El sacerdote ofrecía sacrificios todos los días en el templo, todos los días del año. Pero el sumo sacerdote solamente ofrecía un solo sacrificio una vez al año. Y ahí es donde hay una diferencia y empezamos en este parteaguas. Ahí hay una pequeña, aquí hay una pequeña diferencia entre ya lo que vemos del Antiguo Testamento y lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía sacrificios todos los días, todos los días. Había liturgias, por supuesto, ¿eh? Leían la palabra de Dios, ¿sí? Cantaban salmos, ¿ok? Y entonces había sacrificios todos los días. Pero el sacrificio principal para el perdón de los pecados de todo el pueblo durante ese año se hacía únicamente una vez al año. Y lo hacía solamente el sumo sacerdote, que tenía que estar en purificación por una semana completa, ¿sí? Y unos días antes no lo dejaban dormir. Él tenía que estar perfectamente purificado para poder entrar a la presencia del Señor, ahí donde estaba el arca, que es donde se manifestaba nuestro Señor, ¿sí? Y entrar al lugar santísimo. Recuerden que había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay aquí, no? Porque obviamente la Iglesia Católica también tiene liturgias, también lee la Biblia, también canta los salmos, ¿sí? Y también, por supuesto, hay una palabra de Dios y hay un sacrificio. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, primeramente en el sacrificio del Antiguo Testamento, pues obviamente era de animales, y en el Nuevo Testamento ya no hay de animales, pero se siguen haciendo sacrificios. Ahora, dicen los protestantes que ya no existe el sacerdocio, que ya los sacerdotes ya no existen y por tanto la Iglesia Católica es falsa porque tiene sacerdotes que ya no existen. Bueno, vamos a ver con la Biblia que el sacerdocio no se elimina, se cambia, ¿ok? Hebreos 7, verso 11 dice: pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley, o sea, toda la ley, ¿sí?, dada al pueblo por Dios, claro. ¿Qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón, en caso de que la perfección estuviera en el Antiguo Testamento? No lo estaba. Por tanto, dice, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, está hablando de una orden, no de una persona. Cambiado el sacerdocio, una orden sacerdotal, ¿sí?, necesariamente se cambia la ley. Si leemos, por ejemplo, Efesios 2:15, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo dice que Él eliminó toda la ley con sus mandamientos y sus preceptos en su propia carne. ¿Qué quiere decir? Más adelante, aquí en Hebreos 7, nos va a decir que ese sacerdocio se eliminó para darle paso a uno nuevo. Escuchen. De este modo, verso 18, de este modo queda abrogada, abolida, anulada la ordenación precedente, o sea, la ordenación sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Por razones de su ineficacia e inutilidad. ¿Sí? Entonces, porque en el verso 19 todavía dice, ya que la ley no llevó para nada a la perfección, pues no era más que la introducción a una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, quiere decir que el sacerdocio levítico solamente era la introducción al nuevo sacerdocio que vendría a ser con Cristo. Ahora,
Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recordemos lo que hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? El sumo sacerdote debía purificarse siempre. Cristo ya no necesitaba salir del lugar santísimo y purificarse, porque Él era puro. Si leemos Hebreos capítulo 9, versos desde el 1 hasta el 17, vamos a entender que Jesucristo toma el lugar del sumo sacerdote en la cruz y Él entra a la presencia del Dios Altísimo, o sea, Él entra al lugar santo de los santos, siendo Él el sumo y eterno sacerdote. Ahora, los sacerdotes que Él dejó, Lucas 22, 19, dice claramente, y lo parte y se los da, y dice, hagan esto en memorial mío, participen de mi sacrificio, ¿sí? Vamos entendiendo. Jesucristo les manda a hacer, participar de ese sacrificio de Cristo. Recuerden lo que leímos sobre el significado de la palabra hostia. Sacrificio, víctima. ¿Ok? Jesucristo fue la víctima pascual. Por tanto, nosotros celebramos la Pascua. Todos los domingos conmemoramos o renovamos ese sacrificio de Cristo, porque Él lo mandó. Ya no hay más sacrificios. Antes había, si leemos Hebreos 10 en adelante, 1 en adelante, leemos que había sacrificios de bueyes, de sangre de chivos, de cabras, de bueyes, toros, etcétera, etcétera. Y ya solamente hay un solo sacrificio, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya no hay más sacrificios. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ese sacrificio se hace una vez y para siempre. Ese y es continuidad, no es nulidad. ¿Sí? El sacrificio que se hizo una vez y para siempre. ¿Ok? Se seguirá haciendo todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice, ¿sí? Yo lo recibí del Señor y se lo sigo enseñando y transmitiendo a todos ustedes. Por eso dice el apóstol, cada vez que comáis de este pan y bebéis de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué dice hasta que Él venga? Bueno, porque aquí entra lo interesante. Porque cuando, recuerden ustedes, el sumo sacerdote entraba, ofrecía la sangre del cordero por la expiación de los pecados del pueblo, y cuando Dios perdonaba al pueblo de Israel, Él salía, se sonaba una campana o se sonaba un cuerno, que era el chofar, se le llamaba, sonaba en el cuerno, y eso quería decir que el pueblo ya había sido perdonado por todo ese año. Hacían fiesta porque Dios había perdonado el pecado del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? Si Cristo entró a la presencia de Dios en el lugar santísimo ofreciendo su propia sangre como el sumo sacerdote, y si los protestantes dicen que ese sacrificio terminó, entonces quiere decir que el Señor ya salió de ese lugar santísimo. Por supuesto que no, el Señor todavía está en el lugar santísimo. ¿Cuándo saldrá el Señor del lugar santísimo? Dice Mateo 24 y Mateo 25, que cuando el Señor salga del lugar santísimo, lo primero que sonará antes de la salida será la trompeta. Cuando la trompeta suene, el Señor Jesucristo saldrá, ese sumo sacerdote saldrá del lugar santísimo, lo cual significa que ya habrá sido perdonados nuestros pecados. Antes no. Por eso el Señor dejó en Juan 20, del 20 al 24, dejó una orden específica para sus apóstoles y los sucesores de los apóstoles. ¿Cuál es? Reciban el Espíritu Santo y aquel que ustedes perdonen, al que ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Para qué dejaría entonces el Señor esa comisión? Si bastaría con su solo sacrificio. ¿No es cierto? ¿Para qué el Señor dejaría un mandato de perdonar pecados si con el puro sacrificio de Dios bastaba? No, señores. No me entiendan mal la Biblia. No me la lean y la entiendan como sus patas. No, señores. Entendamos la Escritura como debe de ser. Dios los bendiga.